tardes, bienvenidas y bienvenidos al Centro Cultural de España en Guatemala. Se encuentra con nosotros pues Lucía Escobar, Maya Huracán y Luis Villacinga, ¿verdad? Y es el segundo encuentro, la segunda sesión pues de esta iniciativa que lidera Luis. Y para nosotros es un placer tenerlo acá en el Centro Cultural. Esta actividad hace parte de las actividades que desarrollamos en torno al libro, a los editores, a la producción editorial, al diseño, en general de todo lo que hace parte y que gravita alrededor del libro. Entonces, qué alegre que estén por acá, les doy la más cordial bienvenida y pues adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias por su asistencia. Segundo, agradecerle al CCE la posibilidad y el espacio, y agradecerles a cada uno de ustedes por atender la llamada. La verdad es que este proyecto es un proyecto bien inocente, a cierto punto. Pretende ponerle cara a los libros que leemos y libros a las caras de las personas y por ende conocerlos. Algo que yo he recibido en las redes sociales tiene que ver con el hate. Es que siempre me preguntan por qué invito a personas, solo a conocidos. Y la verdad es que a veces sí, la mayoría de veces invito a conocidos, pero esta vez es micha. Voy a presentar a Lucía y vamos a dar cuenta que nos conocemos desde tiempo, y a Maya pues la conozco de nombre, por el rebote y el eco de lo que ella hace, pero no teníamos el gusto de conocerla. Y también tengo que decir que este tipo de pláticas, la segunda pregunta que usualmente me hacen es que por qué nosotros estamos haciendo esto, de qué cuenta nosotros tomamos la iniciativa para hacer este tipo de pláticas. Y yo les escribo y les contesto que las hacemos porque particularmente a mí me gustaría que alguien más las estuviera haciendo, porque para mí la memoria, porque todo esto se queda grabado y se sube a YouTube y es un material de memoria y consulta. Me gustaría que alguien más lo estuviera haciendo, como alguien más no lo estaba haciendo, pero que yo lo pueda hacer yo, y he tenido el apoyo y la colaboración de la banda, y por eso lo hacemos, ¿verdad? Y también les he repetido que si en todo caso quieren participar, pues que me escriban y ya los invitamos a que inviertan mejor su tiempo. Y lo que sí es cierto es que esta plática está construida particularmente desde mi ignorancia, desde mi desconocimiento y desde mi curiosidad. Entonces, por favor, ustedes dos sírvanse corregirme todas las veces que sea posible. Entonces, para empezar... Era corrección, no que era la sesión 254, No, la segunda en este lugar. Pero es la 254. Sí, esto también es no es una confusión, es adrede y es un truquito para que la gente diga, uy, ¿cuántas más? La verdad es que el número de la sesión se refiere a la fecha. O sea, hoy estamos a 25 y el 25 es del cuarto mes, entonces 254 sesiones. Yo no estoy mintiendo, pero llevamos cerca de 6 pláticas, y pronto, bueno, las voy a subir a un link para que todos puedan saber cuánto llevamos. Pero bueno, vamos a empezar. Lucía Escobar es periodista de profesión y también gestora cultural de muchas situaciones. Yo tengo la dicha de conocerla. Recuerdo que comentábamos hace un ratito que allá por los 90, en el boom del rock alternativo y sobre todo del grupo Viernes Verde, yo vengo a un concierto y me encuentro una muchachita muy pretenciosa y muy fan, pintada de verde y como muy, no sé, parecía que era la dueña del grupo, y me cayó muy mal, realmente me cayó muy mal, y se hacía notar por todo, gritaba, se sabía todas las rolas, se subía al escenario, bajaba. Y me recuerdo que me pareció como muy chiche y me cayó como muy mal, que este estaba robando la escena y yo venía a ver a preguntar. Y luego, pasados los años, yo soy me llaman para ser parte de la primera revista de rock, bueno, de los 90 por lo menos, de más atrás, que por aquí la tengo, que es esta revistita de acá, que la hicimos allá por los 90, y me recuerdo que cuando presentan al staff, al crew, de repente aparece una muchachita, y esa muchachita además de Lucía Escobar. Y desde ahí forjamos una amistad que ha sido como telegrafiada, ¿no? Hemos estaba haciendo cuentas y claro, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella estuvo conmigo en primera generación, o estuvimos en primera generación,
hicimos la revista Hasta Atrás, pero también coincidimos, o ellos me llamaron a un proyecto que tenían junto con Mauricio Echeverría y junto con Andrés Cepeda, el gato, que era una suerte de lotería y pretendían hacer revistas o fanzines con todos los números de la lotería y salió la chalupa y salió el borracho. Entonces, Y en el corazón nos peleamos. y en el corazón se pelearon los tres y ya no sucedió. Y por ahí tengo unos textitos. Y luego, pero es bien curioso porque la vida nos fue encontrando y resulta que yo fui a parar diseñando el periódico de Guatemala y particularmente yo me sentía como muy atraído por la parte de la sección de cultura que la llevaba el gran Luis Aceituno. Y de repente nos encontramos en la competencia y la competencia estaba una patojita que me caía muy mal que trabajaba en siglo XXI. Entonces, y esa era Lucía Escobar, entonces además ella trabajaba del otro lado. Pero coincidíamos y de tal cuenta que terminó trabajando para el periódico en la sección de cultura. Y ahí ya no lo volvimos a encontrar. Luego me la volví a encontrar, la fui a encontrar a la ¿cómo se llama? La Mocha en Chela. Fuimos a la casa cultural de Chela y luego también me invitaron a ser parte me invitaron a muchos festivalitos y también fui parte de la revista API y de alguna manera también colaboré con Radio API. Entonces digamos que nos hemos venido encontrando por muchas situaciones y ha sido como, no es un hobby, pero sí ha sido como una persona que ha estado detrás de muchas movidas culturales y cada vez está ahí. Siempre es un referente para mí y es un gusto tenerla acá. Pues sí, es básicamente unos, no sé, más de 10 años de conocernos. ¿Verdad? Y es que no quiero decir cañándola. Son cifras grandes, ¿no? Éramos jóvenes cuando nos conocimos, ¿no? Y luego con Maya, yo a ella no la conozco para nada, no sé, más allá de lo que ha hecho, me llama mucho la atención porque para mí es una nueva generación de gestores culturales, curadores, y también porque creo yo que en algún momento se rompe una rosca ahí como muy determinante de curadurías y se empiezan a abrir espacios nuevos y eso para mí ha sido refrescante en cuanto al arte, ¿verdad? Ella yo la conocí con la Bienal de Arte País, con la Bienal de Resistencia, que esa Bienal me llamó mucho la atención y de esa cuenta sigo casi a todas las compañeras que estaban ahí, diseñadoras y toda la gente que colaboró ahí, la puse en el radar y la sigo. Y también existe un proyecto de recuperación de la memoria histórica de la Revolución de 44 y por ende con la revuelta que a mí me parece uno de las movidas más frescas y más interesantes que están sucediendo en este momento. Entonces, sin más, vamos a empezar a platicar ya. No sé si ustedes quieren decir algo más acerca de ustedes mismos, porque pues, mi radar a veces es muy chiquito. Entonces, hoy lo que nos trae acá son los libros. Para mí los libros tienen una gran función que es que nos forman y nos forman de una manera formal, digamos, o informal. Yo particularmente tengo 2 libros que les traigo acá que tienen que ver con el low fi y es como la cultura de la fotocopia y cómo desde el movimiento pop empieza a salir cada vez que alguien habla sobre la cultura del fanzine. Tiene que volver, el fanzine no es una moda ni una estética, sino fue un medio por el cual un movimiento cultural o una movida de música se debe entender y a conocer. Y luego un diseñador que es Art Chantry, que fue desde donde era mi hermano, desde Seattle, empezó como una discográfica a hacer y a capitalizar todo lo que parecía hecho con copia y es maravilloso. Entonces, estos dos para mí son libros que me han formado y que seguí la huella durante mucho tiempo, cuando en aquel entonces no había internet, sino que todo el conocimiento se adquiría de alguna manera por revistas y libros. Y luego, del otro lado, algo que me parece interesante sobre la cultura, como bien les decía, es que no hay mucha memoria más allá de las publicaciones. Y el futuro empezó ayer, que es un libro que editaron los de Catafixia y que de alguna manera tiene
toda la apuesta por las nuevas escrituras, que es interesante para saber cómo en la literatura quiénes se están moviendo. Y también me parece interesante que hay un tomo quinto de cultura y arte, se llama En un país en conflicto, de la Flaxo, que me pareció interesantísimo también, porque ahí hay bastante movida cultural si no quieres saberlo. Y de aquí, del CCE, hay 2 libros que se llama Pasos del Nivel, que lo editaron en la época de Rocina, y uno más que se... bueno, y Sin Casaca, que fue una cosa de literatura también. Entonces, digamos que si queremos conocer un poco acerca de la cultura, las letras, creo yo, o los artistas han tratado o tienen el mayor registro. Y luego del lado informal, para mi gusto, hay un librito por ahí que anda perdido, que me gusta mucho porque creo que es un escritor que se perdió en la movida, se llama Jaguares y Venados de la X, que es citado. Se me escapa. No es Eduardo, es otro, no recuerdo cómo, Olivares, Lester Olivares. Y tengo un librito de los que nos forman informalmente, que le tengo mucho cariño, es de Tim Burton y se llama La melancólica muerte de Chico Ostro. Primero porque es la etapa dibujante de Tim Burton y poética, digamos, muy naif. Y segundo porque me lo arregló mi hija y le pegó. Me gustó mucho. Entonces, las preguntas que vienen, porque yo traigo más preguntas que respuestas y va para ustedes dos, es ¿en qué momento ustedes dos se encontraron con los libros de una manera voluntaria? Porque a veces la escuela formal lo obliga a uno a leer. Y luego, ¿qué libro recuerdan en esta formación formal o informal? ¿Qué libro las marcó o lo recuerdan? Bueno, yo crecí en un hogar de lectoras y lectores. O sea, en mi casa todo el mundo siempre estaba leyendo un libro. Y yo todavía no sabía leer, pero miraba a mis hermanas con la cabeza metida ahí siempre en algo. Yo decía, pero ¿qué es eso que está más interesante que la vida o que todo? Entonces aprendí a leer muy rápido porque quería como ser como ellas y ver lo que miraban, ¿verdad? Entonces, digamos que empecé a leer casi lo que ellas leían, siendo yo mucho más chiquita. Y bueno, libros que me han formado, que me han cambiado. Creo que todos los libros de alguna manera lo cambian a uno. Yo soy una lectora ecléctica, poliamorosa, infiel completamente y leo de todo, absolutamente de todo. O sea, hay gente que podrá decir que me dio con un libro de Coelho, seguramente alguna vez leí Coelho, tal vez también leí Laura Esquivel, todos los que se supone que uno no puede leer porque no es literatura. Agatha Christie me fascinaba, me leí todos los libros de Agatha Christie, leía también aquella, la otra, Innombrable, que salía en las revistas, Corinne Teao también. Ken Foster, todo, cualquier, o sea, la verdad es que leo de todo, absolutamente de todo. Y bueno, no discrimino con literatura. Sí, a veces creo que cada vez leo menos por el Netflix y por las redes sociales, y eso sí es triste. Pero en realidad no puedo recordar un solo libro que me haya marcado. La Biblia me traumatizó, me marcó negativamente tal vez. Pero nada más. Bueno, yo creo que, no sé, recientemente como leer todo lo que es capital cultural y todos los ejercicios de poder que nos marcan, y nombrar a todos estos filósofos, yo entendí que yo soy un milagro porque en mi casa no había ni un solo libro. O sea, no había libros en mi casa. Nadie leía en mi casa. Mi mamá es comerciante, trabajaba en Metamercado en Wisconsin, que es literal un mercado en la ciudad, digamos, en un centro comercial. Mi papá era publicista, entonces muchos de los libros que tenía mi papá era como para tener en su oficina, digamos, de publicidad, y eran de PTL, Publicity Below the Line, ¿verdad? Como era arte callejero. Y creo que ahí donde empezó, donde tú me conociste fue Proyecto 44, que era contar la historia de la revolución del 44 en la calle. Entonces ese fue uno de los primeros proyectos que lo saqué. Yo dije, no empezó como un proyecto artístico, empezó como un proyecto publicitario y después se convirtió en un proyecto artístico, pero sucedió todo
porque yo no sé, yo creo que mi papá siempre fue esa intención, él se graduó de la San Carlos, bueno, no, medio se graduó de la San Carlos, pero ahí tenía como su esencia, ¿verdad? Pero no tenía ni los recursos para comprarse libros bonitos, como eso era lo principal que yo entendí después, digamos, pero como yo llegué a los libros por mi hermano, y no era que mi hermano leyera ni nada, sino era que mi hermano me pagaba por hacerle los ensayos de los libros que le daban en el colegio. Y entonces, lo primero que leí fue la historia de un perro. ¿Verdad? Que yo decía, vamos a quiero, y le hacía los ensayos. Me acuerdo que también teníamos una máquina de escribir muy vieja, que ahí es donde hacía para que no se dieran cuenta que era mi letra. Después, ¿qué otro? Tenía uno que era, creo que era Santillana, que se llamaba Lunático y su hermana Libertad. Y ese libro, que era un libro para mí, yo lo leí y dije, wow, y el que era lunático se llamaba Ian, era un niño punk que hacía lo que quería y la chica todavía quería encajar. Y yo dije, lunático y su hermana Libertad, era como un libro que a mí sí me cambió la vida porque yo pensaba que no había otro mundo más allá, digamos, ¿verdad? Como que yo decía, bueno, entonces, ¿cuál va a ser el futuro de mi vida? Hacen mis papás, tener un local, incluso lo tuve un local, pero en el local vendía skate, tablas de skate y discos de vinil. Y otros libros creo que fueron los discos que escuchaba mi hermano, o sea, Bohemia Suburbana, todos estos. Entonces, por eso, cuando ustedes como generación me cuentan su historia, mi primer contacto con esa generación fue Itziar Sagones, digamos, cuando me contaban su historia, decía, yo crecí con ustedes, ¿verdad? Y mi interpretación de Bohemia era poesía, mi interpretación de Viernes Verde era poesía, aunque a mí me llenaba más como el punk, Black Flag, Sex Pistols, ciertas como bandas, se llama Riot Greenland, ¿verdad? Entonces creo que ese fue el libro, El Lunático y mi hermana Libertad. Ya después que mi papá podía adquirir libros más caros, fue un dolor porque me acuerdo que yo los escondía en mi mochila del colegio, eran estos libros caros de historia, y me los llevaba, pero los traía sin pasta después de estarlos arrastrando en todo el colegio y leyéndolos. Creo que me regañó mucho por eso. Todavía se arrepiente porque me lo recuerdo, como te regañaba por los libros. Entonces creo que libros que me marcaron fueron las personas con las que pude acceder a los libros. La verdad que fue mi hermano, mi papá, y fue a través también de la música. Y algo que marcó también, y que tal vez lo desestimo, fue MTV, porque era como lo que miraba en ese momento y lo que tenía que hacer. Si no tuve cable como hasta en la adolescencia, creo yo que fue como porque antes fútbol, mi familia no es fanática de fútbol, o miraba fútbol lo que ibas a leer un libro. Y cuando tuve un local en nuestra mercado donde vendía tablas de skate, era de estar ahí de 10 de la 9 de la mañana, abrías tu local y te ibas a las 8 de la noche a ver qué vendías. Entonces yo decía, no me voy a aburrir. Mi mamá tenía un televisorcito de esos, no sé si se recuerdan, que tenía una pantallita como de radio, que parecían radio, y se quedaba viendo sus novelas y Laura Bozo, yo que también lo vi, ¿cómo no? ¿Verdad que me entretenía? Pero llevaba mis libros, entonces ya decía yo, y ahí es donde ya me colgué como lectora, intentando vender en un mercado de mismo, zona 4. Bueno, nada más como anécdota de eso de crecer en casa de lectores. Cuando me llegaban a visitar, a veces que te llegan a visitar y tu mamá ofrece, ¿querés tomar algo o comer algo? En mi casa siempre decían, ¿querés leer algo? Y le daban el periódico. Entonces mis amigas me decían, tu casa es el único lugar donde uno vive y le ofrecen de leer en lugar de comer, ¿va? Qué chileno. A mí también, yo soy de la generación que creció con el MTV, pero el MTV a mí me forma visualmente, digamos. Yo siempre he soñado con crear un logotipo que funcione como el logo del MTV, que es un logo así y se va llenando de todo, ahí va cambiando y va mutando. Entonces, qué curioso porque nos tocó transversalmente a muchas generaciones el MTV de muchas maneras. Para continuar, digamos, yo lo que quería hacer, siguiendo el hilo de la conversación, es definir la cultura. La cultura se define o se refiere a un conjunto de valores, creencias, tradiciones, costumbres, arte, música, literatura, lenguaje, que tiene que ver con una región, un país o una sociedad. Para ustedes dos, ¿qué es la cultura en este momento?
o cómo se puede definir la cultura del guatemalteco en este momento, porque digamos que la cultura que consumíamos nosotros en los 90, cuando éramos muy jóvenes, yo no llegué joven a los 90, difiere mucho con muchas situaciones. Entonces me gustaría saber qué piensan ustedes, ya sea de qué es la cultura para ustedes, qué es la cultura para ustedes, porque también para el conglomerado del colectivo la cultura funciona de otra manera. Bueno, es una... ¿Qué pregunta más difícil? No sé qué es cultura, pero te puedo contar que tengo un chat de actividades culturales, de cartelera cultural, que abrí para como compartir las actividades culturales que hay, ¿verdad? Entonces me ha hecho como un poco reflexionar, porque siempre hay gente que quiere meter algo como de política, y siempre está la excusa, es cultura política, o es cultura gastronómica, o es cultura ecológica, o es cultura de la manifestación. Entonces es como muy amplia, digamos, y siempre me causa problemas, porque tengo mi terror número uno de ese chat, es que alguien suba un día una alerta de Alba Kenneth, vamos, y que yo le tenga que decir, mira, bájalo, y quedar como la que no quiere que aparezca alguien, pero digo, hay 17 desaparecidas al día. O sea, si alguien sube una y empiezan a subir, el chat se vuelve ya un chat de desaparecidas, ¿verdad? Entonces soy como súper estricta, ahí sí me sale de que expulso a la gente del chat cuando empiezan a mandar cosas, y no solamente que viene época electoral, entonces facilito alguien mete un TikTok, o cuando empezó lo de la pandemia, la madre empezaba a querer subir cosas de la vacuna, y yo decía, puta, muchachos, 1000 lugares donde van a ver lo de la vacuna, o sea, no se van a enterar de la vacuna por el chat de cartelera cultural, cuando ese es como el espacio, y yo lo digo que es como un oasis. El chat fue creado en honor a Tasso, porque Tasso era un embajador cultural de Francia, que estuvo en Guate mucho tiempo y que iba a todas las actividades culturales. Tanto digo que la gente decía que se reproducía, que estaban dos actividades al mismo tiempo, que lo habían visto en varias a la vez, y nadie sabía cómo hacía para llegar, porque además andaba en camioneta siempre, con un morral lleno de libros y con tarjetitas de presentación que te la daba siempre. Yo tengo como 50 tarjetitas de Tasso, porque no le podías decir que no. Entonces hice ese chat un poco en honor a él, y la idea es que se mantenga como un oasis, y cabal, digamos, cuando fue la pandemia, le cambiamos de nombre a la Orquesta del Titanic, porque la idea era, son esos músicos que aunque se esté cayendo el mundo, solo están pensando en arte, en música, en cultura, y para mí es ese espacio donde yo entro al chat y no está la política, no va a pasar esto, no pasó esto, sino que solo hay actividades así culturales. Y bueno, volviendo a la definición, creo que la cultura es como un alimento para mí. Creo que bueno, nos alimentamos de cosas físicas, pero también el alma, el espíritu necesita alimentarse, y eso es la cultura. También por eso a veces cuando dicen no, que Guatemala es un país muy pobre y que hay que dar prioridad a los alimentos o a cosas así, cuando la gente no quiere gastar o que haya presupuesto para la cultura, yo siento que es exactamente igual que la comida. Digamos que un ser humano, por muy pobre que sea, siempre también tiene esa necesidad espiritual de ver lo bello, de ver algo que le haga pensar o que le haga como conectarse con los sentimientos. Creo que la cultura nos abre a otras expresiones, a otras cosas, nos abre la mente, digamos. O sea, realmente sí es como un alimento que es completamente imprescindible. O sea, no puedes vivir sin la cultura, sin el arte, sin lo bello también, porque si no, ¿qué sentido tiene estar en el mundo solo para comer, cagar, reproducirse? O sea, si no es como para también pensarnos, ¿verdad? Y imaginarnos situaciones, o sea, el derecho a la belleza también, ¿verdad? O al asombro también, y todo eso creo que es parte de la cultura. Y vivimos en un país con una cultura súper, súper rica, un país súper artístico. O sea, no hay un pueblo pobre que no tenga manifestaciones culturales fuertes. O vos mismo en la muestra lo has visto cuando hacen el cine en las comunidades, es que la gente
llega por montones, o sea, a la gente le encanta ver arte, le encanta ver cine, las actividades al aire libre o las actividades para todos en la sexta tienen un montón de público, la gente va y hemos visto, digamos, el papá de mis hijos hacía estatua viviente, que era pararse a hacer estatua, y hasta los niños que eran los vendedores, los lustradores, daban sus 25 centavos para que él se moviera, porque él se movía cuando le echaban una ficha, ¿verdad? Entonces, ver que un niño que está cobrando 2 quetzales por lustrar zapatos va a dar un porcentaje de sus 2 quetzales para un artista en la calle es una cosa increíble, ¿verdad? Y bueno, eso creo yo que es un poco la cultura. Yo como que tengo 3 definiciones para lo que es cultura. La definición estructural, que es lo que dicen los diccionarios y que cada vez que la usan mucho los ministros de educación y en discursos, y es que la cultura hay que rescatar. Cuando ellos hablan de cultura se están refiriendo exactamente a lo que dicen Wikipedia, esa cultura. Después está la cultura aspiracional, que eso muchas veces la tomamos en centros culturales, museos, galerías, que es la cultura que yo me enfrenté cuando quise estar en el mundo del arte y sentí que no encajaba, ¿verdad? Como llegar a una exposición y todos hablando, o sea, yo me sentía la libertad de decir, no entiendo qué está pasando porque no entendía la obra o porque no me interesaba, porque pensaba que el artista era demasiado machista o demasiado violento. Entonces es la cultura aspiracional, ¿verdad? Y es como yo conocí a los curadores, algunos curadores en Guatemala. Un lugar donde yo no me sentía identificada, un lugar donde yo no me sentía aceptada, un lugar donde yo no me podía sentir yo, porque yo venía de otro lugar, ¿verdad? De cultura diferente, de una casa diferente. Y está la cultura deseada, ¿verdad? Que ahí es donde cae ahorita la revuelta, la Bienal de Resistencia y todo, donde yo digo, bueno, sí, se puede hablar de arte en un espacio cultural, en un museo, pero también tengo la libertad de hablarlo en la calle, y también tengo la libertad de hablarlo en espacios seguros, y también tengo la libertad de sentirme cómoda en el lugar donde estoy, y también lo podemos hacer en mercados, lo podemos hacer, entonces creo que y podemos haciendo, tratando de recuperar la historia. Entonces para mí la cultura deseada es donde estoy trabajando, donde estoy imaginando, digamos, que ahí caben muchas de las cosas que tú decías, ¿verdad? Como el poder, la libertad de imaginarme un mundo nuevo de cultura donde hayamos mucha diversidad de gente y donde estemos, porque no tenemos que negar que aunque seamos seres culturales, existe un aspiracionalismo cultural, un machismo cultural, un clasismo cultural. Y creo que eso también, yo a veces era muy ruda conmigo misma y decía, ¿por qué estos artistas y estos curadores pueden hacer grandes exposiciones? Y yo, porque se pudieron ir a estudiar a otro país y pudieron hacerlo. Mi contexto es diferente, por lo menos en este momento, y muchos de los artistas, por ejemplo, de la Bienal en Resistencia entendieron eso, ¿verdad? Y creo que hubo un artista en la Bienal en Resistencia, Alejandro de la Guerra se llama, y siempre lo voy a nombrar porque esas cosas se nombran, que dijo, qué asco, no quiero poner mi pieza ahí porque la pared está sucia, y era la Casa Roja, que era muy importante para nosotros, usarla, digamos, usarla como emblema. No la quiero poner, qué vergüenza esa Bienal. Entonces yo lo que hice, porque violentó a la gente que estaba montando, digamos, y ellos dijeron, bueno, entonces que pintamos la pared, y yo no, ponerle todas sus cosas en una caja, se lo embalamos y se lo mandamos de regreso y le decimos que muchas gracias por participar, pero que francamente no entendió la Bienal. Porque la cultura imaginada, la cultura deseada que yo quiero es un lugar donde todos podamos sentirnos con dignidad, ¿verdad? Y a mí, solo porque sos el artista no nos vas a venir a tratar. Hay un tema ahí, la palabra que yo uso es la pertinencia cultural. Que no muchos artistas lo tienen, no muchos curadores lo tienen, no muchos centros culturales lo tienen, ¿verdad? Y eso es intercambio digno entre cultura y los provocadores de cultura. Creo yo que por ahí va mi definición, que la he trabajado ya por años, mi definición de cultura. Muy bien, yo particularmente sí admiro mucho a la gente que es disruptiva y han habido varios artistas que han logrado romper como los círculos establecidos y han hecho como movimientos periféricos, y ahí empieza a haber una riqueza como
muy interesante y valoro mucho el aporte que tú tienes. Yo quiero tomar en cuenta o reflexionar sobre una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque no la entiendo. Con la conquista, para mí más bien no fue la conquista, sino la invasión. Significó la imposición de nuevas religiones, nuevos idiomas, nuevos valores, nuevas formas de vida hacia los pueblos originarios, por lo cual toda su cultura ya establecida durante muchos años se vio afectada definitivamente. Y de ahí me salen 3 preguntas que quisiera compartir con ustedes. Y aquí es donde se pone bueno. Lo primero es cómo se rescatan los vestigios culturales de un pueblo original. Porque, digamos que, sí, la otra vez platicamos sobre el memorial de Sololá y de cómo fue uno de los primeros documentos de resistencia, ¿verdad?, ante el pueblo invasor. El segundo tiene que ver con el sincretismo, que en su opinión es válido el mestizaje de culturas impuestas con propias, porque al final termina siendo como una doblegación cultural, ¿verdad? Y mucha gente de alguna manera se acuerpa con el sincretismo y dice, bueno, es sincretismo, entonces ya pasaron 100 años, ya no importa. Pero yo diría que quizás sí vale la pena reflexionar acerca de eso, si es válido. Y en el caso, culturalmente hablando, ¿de qué nos tenemos que construir? Si aceptamos el sincretismo válido, entonces no cae la idea de construcción, ¿o sí? Culturalmente hablando. Muy complicado. Me parece examen de la U. Sí. Bueno, la primera, ¿cómo se rescatan los vestigios culturales de un pueblo? Ni idea. No sé cómo, un arqueólogo por ahí que el sincretismo creo que es una realidad de la cual no se puede opinar porque solo sucede, existe y ya. O sea, no puedes llegar a decirle a alguien que no tome Coca-Cola porque es indígena y que tiene que tomar solo Maya Cola o que no pueden usar iPhone o que no pueden usar el español porque tienen que usar, no, nada que ver. Yo creo que uno agarra los elementos de lo que hay, los apropia y la cultura además es viva. O sea, eso es lo que no podemos olvidar, que la cultura es viva todo el tiempo, igual que el lenguaje está evolucionando y las reglas o las instituciones que lo conforman están ahí para que las movamos y las empujemos, creo yo. Y sí dan como una estructura que está buena, pero no creo que tampoco tiene que quedarse estática, sino que creo que es bueno que se muevan y que cambien. Y de construir, ¿qué tenemos que construir? Bueno, muchísimas cosas. Creo que bueno, el feminismo también nos ha abierto mucho los ojos para un montón de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Digamos, yo todavía crecí en esa generación en la que todos los escritores que yo leía eran hombres y todo lo que eran los grandes, bueno, hasta el día de hoy, los grandes artistas que están en los museos, todos son hombres y yo crecí creyendo que eso era natural y que seguramente las mujeres no éramos tan buenas y que por eso no habíamos entrado a los museos ni habíamos entrado a la gran literatura. Pero, claro, después de estudiar y ver, hay mil historias atrás escondidas, ¿verdad? O sea, atrás de todo eso, desde mujeres que se tuvieron que transvestir para escribir como hombres y tener un nombre hombre, hasta hombres que firmaron las novelas de sus mujeres y que ellos fueron los famosos y que tal vez fueron las mujeres las que estaban ahí, hasta las mil historias escondidas que no conocemos. Pero las mujeres hemos estado siempre aquí, entonces por supuesto que hemos hecho arte y hemos hecho cosas y hemos hecho cultura y hemos hecho ciencia, pero no se ha visto o se ha escondido, se ha invisibilizado. Entonces sí creo que una cosa que hay que construir, todas esas, yo me recuerdo que hay hasta como que puedes leer así frases machistas de grandes pensadores, Aristóteles, Platón, todos tienen unas frases que realmente son humillantes para las mujeres. O sea, nos han tratado durante siglos como estúpidas, imbéciles, incapaces de pensar, histéricas, intensas,
locas, todas estas grandes mujeres que fueron recluidas por locas y encerradas. Todo eso creo que hay que deconstruirlo, y también lo que vemos como alta cultura también y gran arte, digamos, eso de que hay una exposición ahorita, por ejemplo, en la nueva fábrica de tejidos, ¿verdad? Pero son tejidos de una chica blanca que estudia afuera y que eso es arte, pero no lo que hacen las mujeres mayas cada día, eso no es arte, eso es artesanía. Entonces sí hay como muchísimo que construir al respecto del arte. Yo creo que eso es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de apropiación cultural y apropiación epistemológica, primero tenemos que entender que el choque de culturas es bueno. Como seres humanos, nosotros ese choque de culturas es interesante, o sea, cuando es un trato igualitario. Pero aquí no fue esa situación. Lo que sucedió que el ejercicio de poder violentó todas las estructuras de los pueblos originarios. Entonces, ese choque de culturas lo que viene a hacer es apropiarse y violentar consecutivamente los conocimientos ancestrales. Entonces, creo que válido sí cuando hay unión de culturas en un ejercicio igualitario, pero cuando hay una estructura de poderes, cuando tú le digas a un atleta profesional y a un niño que no tiene su comida todos los días, de aquí vamos a correr de aquí a allá, el primero que llegue se va a ganar todo el respeto de todos. Obviamente es una carrera desigual. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que entender primero es eso, ¿verdad? Las desigualdades políticas, sociales, culturales, digamos que se han tomado siglos y años, ¿verdad? Y es una pregunta que yo me he hecho mucho porque en espacios artísticos yo pensaba, bueno, están promoviendo al artista maya contemporáneo, y yo como curadora estoy promoviendo al artista maya contemporáneo, incluso maya contemporáneo ridículo, porque no decís al artista humano, aladino contemporáneo, es un término ya muy obsoleto, pero yo decía, lo estoy promoviendo, lo estoy utilizando, ¿verdad? No es lo mismo llenar tu cuota, voy a poner aquí a la mujer y voy a poner aquí al artista maya, digamos, o lo voy a utilizar para que miren que como centro cultural, como museo, está abierto el espacio. Entonces hay una palabra que usaba mi abuela, que es lat, que significa como, que lat, como las piernas, que es como una gallina cuando se está subiendo un montículo de tierra y no puede, y se le resbalan las piernas, ¿verdad? Y entonces yo eso es lo que hacía. La situación no es contra cultural, que decían, no, yo soy contracultural, voy a salir a las calles y voy a marchar. No, la situación para mí era contraestructural. Entonces, si yo voy a entrar a un museo, a una galería, a un espacio, yo no te voy a enseñar, mira que está todo mi arte. No, tú vas a venir y vas a aprender que la cultura tiene que ser diferente, que el curador se tiene que sentar e ir a la comunidad y entender que la cultura es diferente para nosotros, que el pago tiene que ser diferente, que las maneras como comunicamos una exposición de arte tiene que ser diferente. A la revuelta le pasó eso ahorita, que teníamos que hacer una exposición, pero teníamos que entender que nunca habíamos pensado en las personas con discapacidad. Por ejemplo, poner la ficha más abajo, comprar rampas para silla de ruedas, siempre tener un traductor en lenguaje de señas. Entonces creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Esa es la deconstrucción que necesitamos. Pero entonces, ¿qué hacen los centros culturales? Lo que nos dicen es, vengan, aquí aceptamos a personas queer, a mujeres, aceptamos a todos. Entonces vos estás intentando pasar, voy a lo del arte ahorita, intentando pasar, pero se te caen porque no tenés las estructuras adecuadas. Entonces de repente te sentís como muy abrumado en un espacio, ¿verdad? También lo podemos traducir como que te dicen, te abren un camino y te dicen pasa, pero vos vas con todas tus cosas y decís, amigo, no quepo, tengo tanto, no estoy cabiendo en esta puerta, yo no necesito que me invites para que parte de mí entre parte de mí dejase afuera. Yo necesito que reestructures esta puerta, porque si entro yo, tiene que significar que entramos todos, porque si estoy yo, tenemos que abrirnos camino para todos. Entonces creo que para mí esa es la esencia, ¿verdad? Esa es la esencia de estar yo en un
centro cultural o estar yo en este choque de comunidades, y creo que lo hemos, o por lo menos lo he intentado hacer, y me doy el beneficio de cometer errores y tal vez el futuro me va a juzgar, pero entender que en cada centro cultural que yo entre tiene que ser un trato igualitario, y en el momento que yo no me siento que se me está tratando, que me da el síndrome del impostor, que esa es otra cosa, el síndrome del impostor que nos da a muchos, no es nuestra culpa y no es inventado, es como los demás nos están haciendo sentir. Entonces, cuando me siento así, siento a la persona y digo, me estoy sintiendo así, así. Y yo creo que estos son mis errores, pero ¿cuáles son los tuyos? Y lo he hecho con curadores, con directores de museo, con directores de fundaciones. Y si bien no hemos cambiado todas las cosas, hemos puesto una pequeña dinamita que alguien va a encender y va a explotar. Hay que reventar el mundo. Para mí es bien interesante porque yo lo veo desde el diseño gráfico. Yo veo que, digamos, que hay muy buenos diseñadores gráficos, pero nosotros hacemos diseño internacional. En Guatemala se hace diseño internacional de muy buena calidad, pero no tiene identidad. Entonces yo creo que los diseñadores industriales han entendido mucho mejor y han ido a buscar como ¿cómo se dice? La inspiración la han ido a buscar en el interior. Tenemos una cultura indígena de muchos colores y pareciera que no se refleja. Claro que tiene sus riesgos, como la apropiación cultural, ¿verdad? Porque no se trata de ir a una comunidad y decir, hágame todo esto y yo lo firmo, yo gano y ustedes les pago lo mínimo. No se trata por ahí. Pero yo creo que en la medida que los destinos culturales de un país, de un pueblo se reconocen y se empiezan a validar, es una manera de poder rescatarlo. Pero si no sé, por pensar algo en la alfarería de aquí de Chinautla, digamos, en la medida que empiezas a reconocer desde el costo, digamos, y se empieza a valorar el producto y por ende van a tener una mejor existencia. Creo yo que son temas relevantes que hay que discutir. O sea, nosotros no podemos agotarlos, solo estamos creando de alguna manera la curiosidad para que esto realmente continúe cuestionándose. Pero me gustaba mucho la última figura que dibujaba Maya, que era de dejar una dinamita para ver quién más la enciende y la logra reventar. Eso me parece muy... que la revienten. Yo creo que me perdí. Al final creo que una de los ejemplos más gratos de secretismo que nosotros disfrutamos es el de Germán Santo Simón. Es una secta, porque en realidad es una deidad prehispánica y de alguna forma estamos luchando porque el Papa Francisco creo que podemos llevarlo a dentro de la iglesia, porque Nacho está significando eso. Aquí voy. Muchas gracias por tu participación, compañero. Aquí quería continuar. En la cultura de la sociedad urbana hemos tenido dos grandes silencios. No quiero hablar del interior porque el interior, y además decir interior ya es como no debería ser los departamentos. Pero digamos, el conflicto armado que sí nos permea a todos, digamos, y nos crea un silencio obligado. Y luego la pandemia del COVID también, sobre todo en la urbe, nos crea un gran silencio. De esa cuenta, digamos que el conflicto armado dio paso a una generación que se le conoció como la generación de la posguerra. Y esa generación de posguerra revienta en muchas expresiones artísticas, como el movimiento del Comité de Arte Urbano, muy famoso, conocido, que dieron paso al Octubre Azul o al Tripliarte en Correos. Y mi pregunta es, para ustedes dos, porque la idea es ponerlos en problemas, es cómo se describe la generación actual en la movida cultural. Digamos, ¿ante qué nos estamos relegando? Las nuevas generaciones, ¿ante qué se rebelan? Si la gente la generación del conflicto armado se revela ante una coacción de la libertad, digamos, en varias situaciones, y empiezan a suceder un montón de cosas. Digamos que ya hay, con todas las limitantes que se pueden dar, ya hay ciertas
libertades ganadas. Estas nuevas generaciones, creo yo, espero no equivocarme. Digamos que algo que yo veo en la pandemia de COVID es el empoderamiento de minorías y también que ya existe un financiamiento disponible en la medida que uno lo pueda buscar, ¿no? Entonces creo yo que el Instagram se volvió, el Instagram es para las nuevas generaciones lo que fueron para nosotros los periódicos, el suplemento cultural del acordeón, el suplemento cultural de Magazine 21, para los jóvenes lo que fue Monitor, digamos, esas son las puertas que están abriendo, pero ¿cómo ven ustedes entonces, o cómo describirían ustedes a la nueva generación en la movida cultural? Sobre todo tú que ves a los nuevos artistas, y cómo ven el empoderamiento de las minorías culturales, por decirlo. Yo creo que es muy interesante y creo que una vez me lo preguntaron en un museo y cuál es el consejo que les das a la nueva generación de artistas. Y creo que les dije mucho en ese momento, pero la que más recuerdo fue: no hagan arte, busquen ser felices. Y creo que esa es la búsqueda actual, por ejemplo, para las nuevas generaciones, para la gente que me rodea, para la gente que está ahí. Es como, bueno, son dos cosas, y quiero alinear como mi pensamiento. Primero es la memoria, ¿verdad? Yo no hago nada si no escribo. Y creo que eso es muy importante para mí. Es como, como buena historiadora, porque esa es mi profesión, siempre pienso, tomamos una foto, hay que tomarnos una foto, porque en el futuro, ¿cómo van a ver? Porque yo también extraje todo el archivo de Tazos Amplitud, luego cuando trabajaba en jazz, entonces, y Aníbal López también. Entonces creo que esas cosas me ayudaron a pensar siempre en el futuro. Entonces yo, tomen una foto, hay que escribir, hay que mandar y hacer el archivo. Creo que para mí fue bien importante, esto que trabajo con el archivo de Fundación País. Y hay cosas que hay que cuidar mucho lo que tenemos que decir, porque no vamos a hacer como estos que están diciendo en este momento, digamos, lo pienso así. Lo segundo es la búsqueda de la dignidad humana. Me rehúso a pensar que esta generación se va a conformar con sueldos mínimos en el arte, ¿verdad? Pensando en la situación de Isabel Ruiz y muchos más artistas que conozco, más en pandemia, digamos, que estuve en contacto con muchos más artistas, porque Fundación País liberó un gran fondo y nos hablaban los artistas para poder darles ese fondo. Fue doloroso entender eso. Y se entiende más, es que yo en el futuro, ¿qué me va a quedar si no me pagan eso? ¿Dónde va a quedar yo como enferma? ¿Quién me va a cuidar con los privilegios que tengo? ¿Dónde voy a vivir? Y creo que es un miedo que todos los artistas tienen en este momento. Entonces, la búsqueda de la dignidad humana, la búsqueda de la dignidad cultural, y tercero, la búsqueda de la felicidad, y que suena muy utópico, pero hemos dejado tan de lado la búsqueda de la felicidad. O sea, las galerías de arte, yo no recuerdo en Bienal, yo cuando pude la primera Bienal de Arte Paz, yo dije, de esta Bienal voy a hacer un monumento y todos los días lo voy a salir a ver a mi casa y voy a decir, nunca quiero ser así, nunca quiero sentirme así, porque la Bienal funcionó hermosa, pero yo estaba movida y quería venir a la inauguración porque estaba llorando y cansada. Y dije, no quiero ser así, yo quiero ser feliz en los procesos que hago. Incluso con la revoltosa digo, si no estás siendo feliz ya, si hay problemas, no lo hagamos, tenemos que buscar esa felicidad, ese gozo, y vos lo decías ahorita, yo hago esto porque nadie está haciendo y además me gusta, ¿verdad? Entonces creo que la mayoría de cosas que ustedes hicieron en su generación era la importancia de impulsarse con sus propias motivaciones, ¿verdad? La energía que tenían, pero esa energía también la monetizó alguien que no fueron ustedes, ¿verdad? Y esa monetización nosotros la estamos buscando y la estamos nombrando como dignidad, ¿verdad? Dignidad cultural. Entonces, ¿qué están buscando las nuevas generaciones? Y la utopía que decimos ser felices también es: yo quiero producir en un mundo donde los artistas que ya están, que son emblemáticos, no me acosen, no me vean, no, miles de exposición de ese artista que ya sabemos que es acosador, pero ahí sigue, porque bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, yo lo que estoy diciendo es que es un acosador que ha violentado a muchas chicas. Y creo que así es con los gestores culturales también. O sea, entender la felicidad en el mundo cultural también es entender que quiero vivir en libertad, quiero vivir dignamente, quiero nombrar lo que tenga que nombrar, y yo agradezco su camino, y yo se los digo todo el tiempo. Y recientemente que curé la escuela José Galindo, ella decía, es que ya no sé qué más, y yo
ya. Tú abriste camino, fuiste un fuego, hiciste, y vas a seguir siendo, y eso lo bailado nadie te lo va a quitar, ¿verdad? Sos, ¿verdad? Y esas continuas cosas que decimos, no soy suficiente, tienen que parar, y yo creo que la búsqueda de mi propia felicidad es trabajar en el mundo cultural cierto tiempo y después dejarlo para siempre. Y dedicarme a buscar lo que yo de verdad, no sé, pienso, tener un vivero es mi sueño, ¿verdad? Y nada tiene que ver con la monetización, con la cultura, con escribir el libro, tiene que ver con ser feliz. Entonces, y ese ya abarca muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Pero creo que la consigna principal es memoria, búsqueda de dignidad y felicidad. Yo estoy de acuerdo con él. Qué fácil. Decía, pero vamos a continuar. ¿Cómo estamos con el tiempo? Quedan 30 minutos. Estamos súper bien. Te van a quedar cortas las preguntas. Vivir en un mundo conectado a todo hace mucho más posible ser influenciado por otra cultura en cuanto a música, arte, en cuanto a todo. Creo que nosotros, de las generaciones pasadas, dependíamos mucho de los libros y las revistas. Y también cuando uno se va a buscar la generación del 44 y a Werther y a todos ellos, gente que salió del extranjero, pues cuando empezás a revisar sus trabajos con toda la distancia del mundo, pues te puedes dar cuenta que vieron otros artistas, que se influenciaron por otros artistas. Lo único es que había mucha distancia en aquel entonces y no te podías enterar a quién le estaban copiando, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque creo yo que la influencia siempre está ahí, ¿verdad? O sea, y ahora lo que pasa es que tenemos la inmediatez. Entonces, una vez alguien hace algo, de inmediato alguien más sale y dice: esto lo hicieron en Ámsterdam, en Noruega, en Finlandia. Entonces, la pregunta tiene que ver, son dos preguntas sencillitas. ¿Cuál es el riesgo de adoptar tendencias o modas para la cultura local? Que a mí, en alguna medida, el arte conceptual para mí es muy riesgoso cuando no tiene una esencia y cuando realmente no es real, cuando no viene de una expresión, una necesidad, porque puede llegar a ser el arte de la ocurrencia, digamos. Y cómo manejar la influencia cultural extranjera, porque, digamos, estamos influenciados por la música, estamos influenciados por tantas cosas, y nuestra cultura, Guatemala no produce tanta música como para estar completamente influenciados. Ahora podemos contar con las manos cuántas bandas hay aquí, ¿verdad? Entonces, escuchamos más música extranjera que más música local, y digamos que el conglomerado del acervo cultural está construido por todo lo que uno escucha y por todo lo que uno ve. Entonces, básicamente son dos preguntas: ¿cuál es el riesgo de adoptar tendencias o modas para la cultura local? ¿O cómo manejar la influencia cultural extranjera? A ver, primero voy a contar la anécdota. Me acuerdo que Luis tenía que hacer un anuncio para la cervecería, que fue uno de los anunciantes de una de esas revistas grandes hasta atrás, creo yo, y presentó un anuncio increíble que era la fábrica de la cervecería con un platillo volador cayendo así como aterrizando en la cervecería, y no se lo aceptaron porque era muy moderno y muy loco y muy no sé qué, y bueno, lo cambió, puso otro, pero como a los 3 meses sale Budweiser con un anuncio casi igual, o sea, era, bueno, más producido, era con más tecnología producido. Pero yo me recuerdo que para mí fue impresionante, porque yo pues a este se le ocurrió antes y con menos recursos y todo, pero aquí no se lo toparon porque era muy moderno, y luego viene la Rolling Stone y lo saca. Y bueno, era un ejemplo de cómo aquí están siempre temerosos de las cosas nuevas, digamos, como me imagino que para publicidad es bien difícil como romper estructuras y tratar o sea, prefieren algo copiado, ¿verdad? Si lo hubieran visto antes ahí, te hubieran dicho que sí, seguramente. Pero bueno, yo no le tendría miedo como a eso de la influencia extranjera o cultura extranjera. Creo que es normal, que es como parte de la vida, que tampoco nos podemos como encerrar, digamos, como, pues ya la globalización ya llegó, ya estuvo, ya fue, ya es más fácil
a veces pues ver artistas de afuera o música de otros lados. No creo que sea malo eso por sí, pues, o sea, que sea malo como la influencia extranjera. Pero sí es importante lo de las raíces también, como conocer las raíces o conocer o saber de dónde venimos o saber qué es lo que pasa aquí también para que esa cultura extranjera cuando entre tenga un diálogo y no sea una imposición, sino que haya pues ese intercambio, ¿verdad? De expresiones. ¿Y cuál era la otra? Sí, bueno, yo creo que lo expliqué bien. Pues yo creo que ese es un miedo que tenemos. Hay un señorcito que se lo debemos a este señor, que se memoricen sus nombres. El apellido de este señor era Winckelmann. Y Winckelmann escribió el primer texto de historia del arte del mundo. Y vio ¿cómo se llaman? Las columnas griegas y digo, wow, son hermosas y son blancas. Incluso existe un párrafo completo de las columnas blancas de los griegos. Y entonces creó este pensamiento blanqueado acerca de la belleza. Y todos así como, wow, sí, Winckelmann, todo tiene que ser bello, y el arte bello, y las bellas artes, y todo ese proceso. Cuando de repente un arqueólogo muy, muy bueno le dice, mira, no fueron blancas. Tenían pigmentos, estaban pintadas, tenían colores, y fue diferente, todo eso. Pero se siguió con la misma narrativa de Winckelmann, digamos. Entonces, todo el arte cayó en ese agujero de blanqueamiento y pensamiento colonialista, bello y todo. Entonces, por ejemplo, no sé, hasta ese punto sería de preguntarnos, ¿realmente nos gusta Picasso o nos gusta Picasso porque nos dijeron que nos tenía que gustar Picasso? Digamos, ese es otro punto que tenemos que tomar. Entonces eso sigue pasando y sigue pasando muchos artistas que lo que yo llamo blanqueamiento de su obra para poder encajar en museos internacionales, digamos, ¿verdad? O muchos artistas, hay otra palabra que nos dieron los amigos, que esa sí me gusta, que es gatekeeping, que la acabamos de investigar con la revuelta y por ahí mi pareja me la dijo, yo no sabía que existía esa palabra y es como alguien que limita a quién le cae el conocimiento o no. Por ejemplo, yo tengo un libro de arte contemporáneo, pero se lo voy a dar a él, y eso es algo que pasaba mucho aquí en Guatemala. Si ves, los mismos artistas de arte contemporáneo han sido los mismos artistas de arte contemporáneo siempre. Y entonces eso me preocupaba a mí mucho, ¿verdad? Así como esa es una herramienta bien viciosa y las galerías repiten a estos mismos artistas, ¿verdad? Y las bienales repiten a estos mismos artistas. Y entonces esa palabra gatekeeping me dio a mí la información para decir, se sigue reproduciendo lo que Winckelmann hizo y lo seguimos haciendo nosotros en la cultura, ¿verdad? Como curador es bien fácil agarrar a uno de estos artistas y decir, te voy a hacer una exposición porque sabes que el mundo lo acerca, ¿verdad? Pero como curador no es fácil agarrar a artistas bien jóvenes y decir, ¿qué vamos a hacer con vos? ¿Verdad? O sea, eso es como otra narrativa. Pero lo que iba con esto, creo yo que es importante entender que esto viene a lo crear el esnovismo cultural. Y el esnovismo cultural es aquel ideal de artista, curador, gestor cultural que tenemos en la mente que es súper snob y que todo el tiempo está leyendo y que todo el tiempo está citando y haciendo name dropping. Y aún me recuerdo muy bien que yo me di cuenta de esto una vez que trabajaba en Jax y que estaban todos los eruditos. Jax era una fundación de arte, que estaban todos los eruditos de literatura, muchos de la generación de posguerra estaban ahí y estaban haciendo, sí, que ya leíste a no sé quién, eran curadores, ya leíste a no sé quién. Y esta historia siempre la cuento porque ayuda a visualizar lo que estaba sintiendo. Y yo dije, qué aburrido, ya me aburrí de estar aquí en este momento. Y de repente, porque nadie me estaba explicando nada, todos solo estaban enseñando cuánto sabían los demás. O sea, nadie quería enseñar, todos querían enseñar que sabían. Y entonces yo dije, ya basta. Entonces agarré y dijo, ya leyeron a Chomsky, el texto que se llama La vida se abre camino. Y todos, sí, buenísimo, uno en especial que dijo, buenísimo, es que Chomsky es lo máximo. Y yo dije, qué pajero, porque yo esa palabra de la vida abre camino la saqué del primera película de Jurassic Park, cuando uno de los filósofos y salen los dinosaurios y empiezan a caminar y se la vida abre camino. Y yo dije, qué fácil. Entonces ahí me di cuenta del esnovismo cultural que fragmentaba, digamos, la posibilidad de yo entrar a ciertos espacios culturales. Y creo que a mí la pandemia
reconociendo mis privilegios, me ayudó. Porque venía un curador internacional y si quieres conocer a Maya, no, fíjate que está de viaje, me pasó 3 o 4 veces. Incluso ahorita viene de Modern Fonts y no me ha confirmado. Para que se den cuenta sea lo que está pasando. Y ahí aquí en Vera está a todos los curadores, hombres y galerías de hombres que están ahí. Ninguna. Pues ahí ya pusimos a una brujía ahí a manifestar cosas. Pero pasaba mucho eso, entonces yo creo que también a mí la pandemia me ayudó porque yo escribía, lo subía a mi blog, subía a mi página de internet, decía, me metía en todos los cursos, les escribía a los artistas y entonces ya empecé tuve una pequeña clase de enfocación para que literal un curador que se llama Monsanto dijo, ella que está hablando de mujeres en el arte, ella ni sabe, llamó a mi jefa en ese momento. Entonces creo, y hasta escribí un texto en mi contra, entonces yo creo que eso es muy, muy importante, porque a mí las redes sociales y el internet me puso a un nivel de que yo pudiera conocer y reconocerme y que se conocieran a las personas que trabajaban conmigo en ese momento. Incluso en pandemia fue que conocí a todas las revoltosas. Hicimos una bienal de resistencia genial, hablé en muchos lugares internacionales. Entonces creo que las nuevas generaciones pueden utilizar estas redes sociales también cuidadosamente para poder nombrarnos. Yo creo que también a partir de eso he conocido mucho el trabajo de Lucía, mucha gente que estuvo antes de mí, textos que a veces no estaban disponibles, y nos encanta bajar libros con la revuelta y tenemos miles de libros que ponemos acceso a muchas personas, digamos, también unas pilísimas en eso. Entonces yo creo que con respecto a todo lo que venías diciendo, cómo le vamos a copiar a los demás, cómo van a copiar, y creo que la Bienal en Resistencia tiene curadores internacionales. La primera fue Daniel Garza, el segundo fue el mexicano, la segunda fue Ilaria Conti, que es italiana, y ahorita tenemos a un chileno, y ellos vienen y no vienen a enseñarnos, sino vienen a aprender cómo hacemos las cosas. Entonces creo que eso también es como cambiarte el chip, ¿verdad? Como cambiarse el chip. No todos, ay, sí quiero con el curador se sienta y come con nosotros, si estamos comiendo rico, se sienta a comer con nosotros, tenemos que caminar y cargar cosas, carga las cosas con nosotros. Entonces creo que es cambiar el chip. Y solo para entender eso, toda esta información, específicamente se viene de un libro que se llama Róbate este libro. Ese es el título del libro, Róbate este libro, y es de un escritor que se llama Abby Hoffman. Y entonces él toda su teoría es cómo vences al sistema. Y el sistema solo vences ganándotelo, cómo obtener cosas de gratis, cómo cambiar el chip, cómo cambiar la narrativa. Yo no estoy en resistencia, yo estoy buscando la dignidad. Los que están en resistencia contra la vida son los que se quieren morir con la minera. Por ejemplo, esas narrativas también. Yo tengo unas preguntitas, pero creo que voy a terminar y después le damos la palabra al público si tenemos tiempo y si no la hago yo. Para terminar, yo tengo 4 preguntas que me parecen interesantes. Yo les dije que traía muchas preguntas y pocas respuestas. Cuando nosotros hicimos el proyecto de la galetería, nos sentíamos como aquellos jinetes que cabalgaban en la contracultura. Entonces la primera pregunta es para ustedes dos, ¿qué significa la contracultura? Ya hablamos de lo que es cultura. ¿Podrían ustedes definir qué es la contracultura? También volver a preguntar que si poseemos una identidad cultural como tal, ¿ya? O estamos en construcción. Algo que a mí me entristece mucho, y lo he platicado con varios periodistas culturales que ya no existen, es eso, cultura o entretenimiento. O sea, realmente nosotros pudimos vivir, las anteriores generaciones pudimos vivir un enriquecimiento con suplementos culturales como el acordeón con todas sus bemoles y con el suplemento de Magazine 21 con todos sus bemoles, pero ahora no existen. Digamos, alguien me decía, ya no podemos publicar nada cultural porque tenemos un contador de clics y en la medida que subimos algo cultural nadie hace clics, ¿no? Esta sala debería estar llena con gente que le interesa la cultura y no es así. Y si la cultura es un aparato de transformación que nos logra. Bueno, yo creo que, bueno, por lo menos en esa época cuando nosotros hablábamos de contracultura y hacíamos esas revistas y todo, sí era tocar todos los temas que
que no se tocaban, ¿verdad? Yo hace poco que volví a ver la chalupa, a mí me mandaron a escribir un reportaje sobre los bares gay y yo creo que hoy estaría funadísima, canceladísima, si alguien por favor no enseñe nunca ese artículo, porque era completamente políticamente incorrecto. El artículo se llamaba "Las locas también van de copas", algo así, y pues en esa época no existía todo lo de que había que, pues, todo ese ya pensamiento, digamos, de respeto a las palabras y a las cosas, como se dicen y todo. Entonces yo fui muy libre de escribirlo y, como digo, políticamente súper incorrecto, hasta bonito que me encontraba un director de la carrera en un bar gay, y bueno, pues muchas cosas. Y él era muy inocente también, porque no había muchos bares gay. Fue la primera vez que fui así pues a reportear y escribí lo que vi, ¿verdad? Sin pensar mucho. Me odió la comunidad gay en ese momento, creo yo, de haber invadido su espacio y haber escrito eso. Pero creo que había más, de alguna manera, más libertad en un montón de temas, de hacer cosas. Por ejemplo, también esa portada tan fea y tan patana, creo que ahora no podría haber existido esa portada. Y entonces, la contracultura era pues eso, todo lo que como no nos daban permiso de hacer o lo que se supone que no se podía hacer, entonces lo hacías. Yo creo que esa era la contracultura. ¿Y cuál era la otra también? Bueno, yo creo que sí se ha abierto a temas, digamos. Creo que todo eso pues al final han sido también espacios que se han abierto, digamos. Tal vez ese artículo fue muy incorrecto, pero tal vez fue el primero. Me imagino que después de eso muchos gays pudieron ir a bares que no sabían que existían y fueron, pues supieron que existían gracias a ese artículo, ¿verdad? Y así, pues, cada cosita a veces son como cosas muy chiquitas. Hay gente que me he encontrado que me ha dicho de Shela, sobre todo, digamos, que dicen, bueno, yo cuando lo subí a ustedes en la radio dije, yo quiero hacer arte por eso. O, esas semillas que uno nunca ve hasta muchos años después o mucho tiempo después, que alguien te dice, mira, o que la otra vez me encontré a un cantante y me dijo, mira, la primera vez que alguien a mí me pagó por una canción fuiste tú. Yo estaba en Panajachel tocando y tú llegaste y me invitaste a una chela y me dijiste, toma esta chela. Y yo, bueno, ni me acordaba. Por verlo tocar, ¿verdad? O así, digamos, hay gente que me ha dicho, sí, tú fuiste la primera persona que me dijo, esto es arte, o esto que deberían hacer, deberían de pagarte, o... entonces esas cosas creo que al final son como lo que uno busca, abrir un poquito de brecha con una persona que pues que se abra un poco, ¿verdad? Que se abra, va a estar bien. Tampoco creo yo en este momento, ya también me desilusioné, ya no creo que la cultura y la educación cambien mentes o abran mentes. También hay gente que lleva toda la vida en cultura y son unos hijos de puta y van a seguir siendo unos hijos de puta y unos violadores, acosadores y roba ideas, y por muchos libros que lean y doctorados que saquen van a ser una mierda siempre. Eso también, digamos que de alguna manera me desilusionó ver a mi generación crecer y cometer los mismos errores y seguir siendo tontos y seguir siendo machistas y pensar que realmente yo sí creía que íbamos a ser una generación diferente. Al principio, cabal, como en el rock, pues todos estaban como muy unidos, todo el movimiento de cine salió a hacer los videos de los conciertos de rock y todo siempre se fue como al final desquebrajando y todos los movimientos al final siempre terminan uno peleándose y eso es triste, pero no por eso voy a, digamos, a dejar de pelear o de querer un mundo como con más arte y más cultura y con más libertad.
Yo creo que voy a empezar desde la última que dijiste, que logró ese movimiento. O sea, creo que todos nosotros, como las generaciones más jóvenes, no pudiéramos estar aquí si no hubiéramos leído esas noticias, digamos. Yo recuerdo que mi papá, yo muy pequeña, en básicos todavía, me dijo como, mira, ¿qué te gusta cómo se llama la cultura? Y me dio la revista el periódico. Y ahí estaba Regina José Galindo, ahí conocí a Leonel Huracán, digamos que decía, mi primo lo voy a buscar, y efectivamente así lo fui a buscar. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me abrió camino. Saber que en Guatemala estaba pasando eso, creo que fue lo que, entonces su logro es donde están poniendo los pies ahorita. Y una cosa que dijiste como muy interesante, que dijiste, esto debería ser un lugar cultural y debería estar lleno. Sí, debería estar lleno, pero a veces las herramientas que utilizamos nos las quita el capitalismo y pensamos que no son para nosotros, porque no me van a dejarme pedir aquí cada evento que hacemos de la Bienal Resistencia y la revuelta está lleno, tenemos que poner masías y todo, pero son porque utilizamos las mismas herramientas que el sistema nos invalida y las usamos TikTok, usamos Instagram, usamos eso, lo convocamos el uno al uno. Entonces todas esas herramientas con mucho gusto te podemos ayudar, tú me dices lo que necesites y con mucho gusto lo que vos querrás. Creo que eso también, si viste el evento, la revuelta, no sé qué, lo puse en Twitter, lo puse todo, entonces creo que eso también es muy importante. Y creo que tendemos a romantizar el pasado. Yo también lo hacía, como antes era mejor, antes era no sé qué, con Regina José Galindo lo hablamos. No, antes era una mierda, los hombres no hacían lo que querían, eran bien celotes y se estarían con la suya. Mucho lo que dice, sí, estaban listos, pero a qué costo también, ¿verdad? La pregunta es también, ¿les pagaron bien ustedes por eso? ¿Recibían un trato digno ustedes, verdad, por esto? ¿Se la pasaron bien en sus momentos? Pero también tuvieron jefes que apreciaron su trabajo y ahorita están bien gracias a esto. Estas también son preguntas que tenemos que hacernos al pasado y la deuda que nosotros tenemos ahora, digamos, para con ustedes, para los demás. Y yo también digo como, tal vez no tenemos esas herramientas, pero tenemos todas. Todos estos libros que yo tengo aquí han sido autopublicación, ¿verdad? Autogestionadas, con dinero, no de instituciones grandes, sino con nuestros propios medios, vendiendo playeros, vendiendo cosas, el de la revuelta buscando financiamientos, ¿verdad? Llenando formularios, buscando becas. Entonces creo que eso es lo más importante. Esta documentación, estos no son todos los que tenemos más, el de Brasil, otros que hemos tenido, el tuyo también. Entonces aquí está Rodri también, el gran milagro del muchacho de call center que ahorró todo lo que había trabajado en su call center, renunció y creó su editorial. Entonces, creo que esas son las cosas que podemos, tal vez no tenemos esas herramientas y bien que hacen falta, pero tenemos otras. Y creo que estamos en el punto ideal para unirnos con Lucía, que hemos trabajado mucho, digamos, en muchos, para vos es primera vez que te conozco y unamos esas fuerzas, digamos, ¿verdad? Porque al final no son otra generación. Sí hay algunos de su generación con los que definitivamente no quiero trabajar y no quiero volver a ver, pero digamos con la gente que he construido y que ha sido parte, y tampoco les quitamos su valor por lo que construyeron, ¿verdad? Simplemente no queremos seguir bajo esas temáticas, pero con ustedes, digamos, podemos colaborar. Nos encantaría también ver que en los distintos proyectos que nosotros tenemos, en que ya participaban bastantes. Entonces yo creo que la palabra contracultura que ustedes crearon, ahora nos dicen, nosotros nos empoderamos de ella y dicen, nosotros nunca fuimos contraculturales, ellos nunca fueron contraculturales. Ellos eran la cultura viva de ese momento, todo lo demás era de plástico. Yo creo que ya para terminar, algo que a mí me parece súper relevante e importante es que, digamos, de generaciones pasadas a las nuevas generaciones que yo puedo ver, veo una generación con más conocimiento, digamos. Creo yo que nosotros salimos al campo más salvaje, ¿verdad? Como a vivir la vida y a crear cosas que no existían, y ahora creo que las nuevas generaciones tienen la posibilidad del conocimiento de causa. Y creo que eso es relevante, digamos. A mí me sorprende mucho y me hace sentirse una alegría ahí un poco ingenua el hecho de que los circuitos de arte se hayan roto. Digamos, el sábado, ahí en la pagoda, va a haber una exposición que es una exposición que es de otro circuito, digamos. Entonces creo yo que en la medida que se cooptó también el mercado del arte o el circuito del arte, desaparece el Londres, y el Londres es lo que le da realmente, es lo vivo y es lo que realmente existe. Y me parece que todos estos circuitos alternos
al mercado oficial del arte, me parece que son relevantes y es súper interesante que existan. Cada vez hay nuevas personas imaginándose cosas con conocimiento, y eso me parece a mí completamente relevante, algo que una herramienta que nosotros no teníamos en aquel entonces. La información ahora está más inmediata. Yo la pregunta que con esto creo que nosotros cerramos, se acaba nuestra batería de preguntas. Yo tengo una pregunta particularmente en tu quehacer curatorial, que tiene que ver con la autogestión en algún momento, pero yo creo que, digamos, en el hecho de cuando un artista, a ver, la relación entre curador y artista joven o no famoso, viene del descubrimiento y la validación del curador, porque eso se ha mantenido como un dogma, ¿no? Y si este curador no te valida, no sos nadie. Y luego, ¿cómo hace estos chavitos que tienen un montón de curiosidad o que están construyendo como artistas, cómo hacen para acceder a estos nuevos circuitos, digamos, sin que se les valide? Yo creo que eso es bien importante y tenemos dos herramientas. Una de las cosas que nos dimos cuenta con la revuelta es que muchas de las mujeres no aplicaban a las convocatorias generales porque no se sentían, número uno, identificadas, y número dos, porque no había un portafolio que ellas tenían. Entonces, todas las convocatorias educacionales, manda tu portafolio, manda tu currículo, pero si vos nunca has estudiado arte, entonces ¿cómo vas a acceder a eso, digamos? Entonces, la revuelta tuvo el año pasado la escuela de activismo, que era una escuela que vos mandabas porque querías estar y ya, digamos, y ahí elegimos a las que nosotros teníamos posibilidad, que fueron 15, que les enseñamos arte contemporáneo, museografía, les enseñamos todo el poder con un énfasis muy grande de género, ¿verdad? Después está la Bienal en Resistencia, que tú aplicas, o sea, si tú pones tu CV, no te pedimos CV, eso es lo primero, aplicas con un video contándonos qué es lo que querés hacer como la Bienal de Resistencia, y nosotros te apoyamos en todo lo que tengas que necesitas, y entonces siempre está el artista que necesita la validación. Muchas veces no viene de nuestra parte, sino tú qué pensás, yo no sé, tú qué pensás, ¿verdad? Si tú vas a decir las cosas, ¿cómo nos puedes decir? Nosotros podemos orientar, digamos, ¿verdad? Nosotros, o por lo menos de construir la curaduría, y es el término que creamos con la Bienal de Resistencia, que es curaduría comunitaria, ¿verdad? Que eso va a ser una comunidad donde nosotros muchos nos vamos a provocar. El artista no tiene que, porque nadie sabe más del tema que el artista, digamos, ¿verdad? ¿Por qué lo vas a ver? Cabe mencionar que hay muchos artistas que no saben de nada y quieren hablar de un montón de cosas que ahí sí prefiero no trabajar con eso. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, explícame por qué quieres hacer esto. Entonces, quiero hablar del agua, ¿ok? Entonces, la colaboración comunitaria lo que va a hacer es, ¿quieres hablar con agua? Anda a hablar con los defensores del agua del territorio. Entonces, te vamos a hacer ese contacto para que vos puedas interactuar y ya no hables paja. Entonces, haces esos términos y la escuela de activismo lo que te enseñó, el tema principal era derechos sexuales y reproductivos. Entonces, todos los temas que tú trabajabas era con ese tema y nosotros te orientábamos a eso. Entonces, yo creo que sí, todavía existe esta validación del curador y el artista, cosa que nosotros ya no tomamos, digamos, en ese sentido. Nosotros apoyamos al artista en sus procesos, ¿verdad? Más no manejamos su tema. Lo que sí, pero esas son cosas que nosotros estamos haciendo desde este territorio, digamos. Hay muy pocos curadores en Guatemala que trabajan con gente joven, muy pocos, y ese es un problema también bastante grande. Yo estoy confiando que estamos creando nuevas generaciones de curadoras y de curadores, ¿verdad? Que le están apostando. Alejandro, la expo que tú dijiste, Alejandro Ortiz, fue también un compañero con el que hemos estado trabajando, ¿verdad? Todas las chicas de la revuelta, especialistas en temas. Entonces sí, yo he intentado, tal vez con mis errores y mis aciertos, provocar la curaduría más allá, digamos, de los fijos que ya están, porque te los puedo nombrar con una mano los que ya están en el Nueva Valdez, no sé, pero ya yo siento que sí hay más y yo los trato de nombrar para ese anuncio, ¿verdad? La Fundación País tenemos una residencia que son curadores ninguno sobrepasa los 27 años y están trabajando con la colección País. Y les pagamos lo mismo que yo gano, lo mismo se les paga a ellos. Entonces creo que esos son como maneras de romper y fragmentar las estructuras. Yo sí ambiciono que en un día ya no llamo para nada, porque ya están todos los demás
alineadas. Muy bien. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Sí, pues, ¿alguna pregunta? ¿El público que quisiera? Cuando tú hablas de memoria, que has tratado de un archivo vertical. Fíjate que no, yo soy historiadora, pero más me he dedicado como a la recuperación de archivos nada más, pero se me han quitado, digamos, el archivo TASO, cuando lo recuperamos y lo catalogamos, se lo quedó la Fundación de Actividad trabajé para allá. En el archivo de Fundación País, ahorita solo estamos en recuperación. Nunca he llegado a ese momento ya de catalogar ideas, de formarlo, ni siquiera digitalizarlo. A veces también me gustaría dedicarme a eso específicamente. No sé, ahorita se... Los archivos verticales son para compartir, no son para... No sé, no he hecho uno, no te puedo decir. Bueno, entonces, pues nada, darle las gracias. La verdad es que es súper bonito crear estos espacios y conocer personas como ustedes y como el proyecto de La Revuelta. Así que darle las gracias al CCE. Estas pláticas las vamos a continuar en el Catafixia Centro el próximo mes. Tenemos una plática sobre la solidaridad y tenemos otra plática sobre el periodismo cultural. Así que los esperamos por allá y muchas gracias por venir. Un último anuncio, disculpen, fíjense que en el edificio se fue el agua, entonces no hay agua, no funcionan los baños, solo para comentarles que no se pueden usar los baños.